Cuando ya pensábamos que lo habíamos visto todo, Piqué nos deja sin palabras tras irse de Miami después de pasar tan solo 3 de los 10 días que podía estar con sus hijos. Después de este nuevo episodio, vemos que Piqué no cumple ni con el acuerdo de custodia que tiene con Shakira, ni con el papel de padre. Sabíamos que Piqué quería modificar el acuerdo que tenía con Shakira. De hecho, se ha mencionado mucho en los últimos días, pero siempre pensando que quería aumentar el número de días con sus hijos, en lugar de disminuirlo. La verdad es que ha sido una jugada que nadie esperaba, ni de parte de los defensores de Piqué, ni incluso de los defensores de Shakira. Nos ha dejado a todos sin habla. Lo normal es que un padre que no ve a sus hijos desde hace casi un mes, lo único de lo que tenga ganas es de estar con ellos, de pasear, de disfrutar del tiempo que tienen juntos y vivir experiencias inolvidables, para evitar a toda costa que esa conexión que tenían cuando vivían juntos no se rompa jamás. Es más, ese nexo, ese lazo que los une, debería fortalecerse, hacerse más resistente, pero no. Piqué ha decidido hacer caso omiso a todas esas recomendaciones y volver a Barcelona después de pasar un mísero fin de semana con sus hijos Milan y Sasha. En cuanto saltaron las alarmas de que Piqué había sido visto en el aeropuerto de Miami, solo sin los niños y regresando a Barcelona, lo primero que nos vino a la mente fue que quizá regresaba por causas mayores, por motivos familiares, y fuimos muy cautos a la hora de dar información y sacar nuevas conclusiones. Pero pasadas las horas se confirmó que Piqué se sintió abatido. No puede con todo y decidió regresar antes de tiempo a Barcelona. No puede con la Kings League, que parece que está en la UCI intentando reanimarla. No quiere dejarla caer y en parte es comprensible. Sería un nuevo fracaso en su carrera como empresario y resultaría muy duro tener que escuchar por todo el mundo, pero sobre todo por parte de la gente que más detesta, que otro de sus proyectos ha fracasado. Uno más que se suma a su carrera fuera del mundo del deporte, mientras su ex factura. ¿Y de qué manera? Shakira está mejor que nunca, tanto a nivel personal como a nivel económico. La colombiana no para de facturar. Tema que sale a la luz, tema que rompe con todos los récords mundiales. Todo el mundo habla de Shakira y de lo impecable que está siendo con su carrera, combinándola con su papel de madre. Completo, panel de Billboard, fotos, entrevistas, partido de Sasha en el básquet, partido de Mina en el fútbol. Ella misma ha reconocido en la entrevista de Billboard que es muy complicado compaginar la faceta de madre soltera con su carrera musical. A veces se frustra porque no llega todo. Antes era Gerard quien se quedaba con los niños cuando ella tenía algo que hacer. Se combinaban, pero ahora, después de la separación, esa parte se ha vuelto muy complicada. Obviamente Shakira tiene ayuda en casa. Tiene a Lili Melgar, la gran protagonista de la canción El Jefe, para que le eche una mano con los niños, pero no es lo mismo, todos lo entendemos. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Volviendo al tema de las dificultades empresariales de Piqué, parece ser que tampoco puede con su empresa Cosmos. Al parecer, la Federación Internacional de Tenis se ha quedado con 25 millones de euros por no cumplir el contrato que habían acordado, y ahora el catalán necesita ver cómo puede afrontar ese enorme agujero y, sobre todo, decidir qué pasará con Cosmos. A todo esto se le suma que su equipo de fútbol de Andorra tampoco está en su mejor momento. En resumidas cuentas, que entre la Kings League, Cosmos y el equipo de fútbol de Andorra, todo apunta a que Piqué está pasando por uno de los peores momentos financieros de su vida. Después de su repentina marcha de Miami, seguro que más de uno aprovecha para decir que Shakira ha sido la causante de que se fuera, para intentar desprestigiarla, como bien está pasando en los últimos días. Pero no hay excusas. Está claro que a Piqué le supera esta nueva situación personal junto al bache financiero por el que está pasando. Tiene una lista tan larga de problemas que me da la sensación que no sabe por dónde empezar y ha colapsado. Es cierto que cuando se va a Miami 10 días, tanto su trabajo como su ritmo de vida se ven afectados, pero recordemos que es un acuerdo que él aceptó cuando negociaron la custodia de los niños. Cambio de ambiente, el cambio de horario, a eso hay que sumarle un largo vuelo, enfrentarse cara a cara con las decenas de periodistas que lo están persiguiendo cuando pisa Miami. Pero luego es cierto que tiene 20 días en los que no tiene obligaciones con los niños,
Y puede hacer negocios sin preocuparse por los horarios. Está sin ataduras. Bueno, sin ataduras. Según dicen, Clara Chia demanda mucha atención. Cada vez que Gerard se va a Miami, Clara se queda muy nerviosa y espera impaciente a que regrese. Son muchas las inseguridades que tiene la joven catalana y necesita ser atendida por Gerard. Parece que no se despega de él ni a sol ni a sombra cuando está en Barcelona. Es tan evidente que Piqué no ha sabido estar a la altura de la situación que ni sus más fieles defensores se han atrevido a pronunciarse al respecto. Esto no hay quien lo defienda, ni las mamarachis ni la prensa catalana tan forofa de Piqué ha dicho una palabra de la despedida precipitada del exfutbolista del Barça. Lo que sí confirma la prensa catalana es que se fue por la Kings League, porque la noche del lunes, nada más aterrizar, ya estaba en el programa en directo con Ibai Llanos y todos sus colaboradores. Fue al finalizar la retransmisión que Piqué publicó un mensaje en sus redes sociales donde decía de forma literal: «Os podéis ir a la mía». Algunos dicen que fue el propio Ibai Llanos el que le robó el teléfono y escribió ese mensaje porque acto seguido se publicó un nuevo mensaje diciendo que siguieran a Ibai en redes sociales. Oye, nadie lo discute, puede que sea cierto y le han jugado una broma a Piqué, pero él ha recuperado el teléfono y ahí sigue el mensaje tan vulgar y tan característico, como si dijera: «¡Ay, qué bien! Por fin alguien ha escrito lo que siento. Déjenme en paz». Pues eso, ahí va, ahí se queda el mensaje. Piqué alega que no puede trabajar cuando está en Miami, con sus hijos, pero la verdad es que no lo entiendo. Los niños van a la escuela. Mientras ellos están fuera, tiene tiempo de trabajar y gestionar sus negocios. Hoy en día se puede trabajar a distancia y podría organizarse bien para poder estar más relajado. Cuando hay Kings League, podría perfectamente hacer un directo desde Miami. Es más, seguro que tendría muchísima más audiencia si fuera a través de videollamada cuando está con Milan y Sasha, porque todos estaríamos expectantes esperando la aparición de alguno de los pequeños. O incluso podría llevarlos de invitados especiales, aunque es verdad que no sabemos si los chiquillos quieren aparecer en la Kings League con su padre. Al parecer, no les gusta mucho lo que hace y lo que dicen durante los directos. No les interesa, al contrario de lo que sienten con su madre, que hacen canciones con ella, ensayan juntos e incluso la acompañan siempre que pueden en sus eventos y entregas de premios, como hemos podido ver en los últimos meses. Milan y Sasha están muy orgullosos de su madre y se les ven sus caritas cuando preguntan por ella. ¿Qué te parece el look de mami? Súper guapa. Está guapa. Está claro que los pequeños tienen una conexión infinitamente mayor con su mamá que con su papá. Esta puede ser incluso una causa más para que los pequeños se hayan alejado de sus abuelos paternos. No se sienten muy en sintonía con la rama Piqué-Bernabéu, además de los miles de kilómetros de distancia que les separan. Los niños estaban muy unidos a sus abuelos paternos cuando vivían en Barcelona. Estaban en la casa de al lado y se veían siempre que querían, pero desde que se fueron a Miami la relación se ha enfriado y cada vez es más complicado para Montserrat y Joan Piqué el hablar y conectar con los pequeños. Además, hay quien asegura que a los niños no les ha gustado nada como les han tratado a ellos y sobre todo a su madre en los últimos meses. Por eso, cuando responden a las videollamadas, estos no les hacen ni caso y a veces incluso les cuelgan en medio de una conversación, porque prefieren hacer otras cosas. Los niños ya tienen 8 y 11 años y se enteran perfectamente de la situación que se está viviendo a su alrededor. No hay duda de que la situación es muy tensa y no era de esperar, pero cada día parece que va peor. Vamos a ver si Piqué se pronuncia en los próximos días, a ver si concede la tan ansiada entrevista en exclusiva que quiere ofrecer en un reconocido medio español, o de lo contrario, sigue en su hermetismo total, sin decir un mísero hola cuando le preguntan los periodistas. Nosotros seguiremos atentos a las noticias que salgan. Seguro que Piqué seguirá dando mucho de qué hablar. Como siempre te pedimos, no te vayas sin darle a like y síguenos para más vídeos.